Yo creo que en el debate incluso hay que soslayar si es Jorge Glass, si mañana se puede llamar Guillermo Lasso, si se puede llamar incluso Daniel Noboa, el que esté asilado, ¿sí? ¿Es el derecho al asilo político un derecho humano? Por supuesto, está reconocido incluso en nuestra Constitución. Entonces, no podemos hablar de fuga, porque el que está asilado no está en calidad de prófugo, de sentenciado, de delincuente, si quieren así verlo, sino de asilado, ¿ya? ¿Qué significa el asilo? Otro país que tiene la capacidad jurídica de hacerlo, es decir, todos los países tienen esa capacidad, están diciendo, aquí yo estoy considerando que hay una persecución política y por eso le doy asilo político, ¿ya? Entonces deja de tener esa calidad, incluso es tan fuerte el asilo que las sentencias que existen o puedan existir, incluso prohibiciones de salida, o lo que ustedes, digamos, conocen como parte de las medidas que se establecen contra una persona cuando está procesado, ¿sí? Quedan prácticamente sin efecto. ¿Por qué? Porque hay un tratado internacional que dice que se deberá incluso dar el salvoconducto para que pueda salir del país. ¿Ya? Así de fuerte es, y así lo han respetado la mayoría de países. Pero tenía que venir el Ecuador y decir, bah, es un tratado internacional, es la Constitución, no me importa. ¿Cómo estás, Richard? Qué gusto tenerte en el espacio. Frank, te agradezco mucho la invitación. Muy buenos días con todos y todas. Y efectivamente la coyuntura que está sucediendo en el país apremia. Hay muchos temas que poder tocar que llegan al mismo punto. ¿Estamos viviendo una dictadura o no? Yo me pregunto en este momento. Precisamente eso es lo que vamos a analizar. Nuevamente agradecerle al abogado Richard González, miembro de Acción Jurídica Popular, juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral, por estar en el programa. Para arrancar, Richard, ¿cuál sería la primera impresión que nos dejó este hecho lamentable? Nunca antes en la historia, ni siquiera en las peores dictaduras, se había visto que un gobierno democrático o un gobierno dictatorial de la región, ni siquiera Augusto Pinochet, hizo de ingresar a la Policía Nacional, a las fuerzas militares, a una embajada, a un territorio soberano. ¿Cuáles son tus primeras impresiones? Bueno, primero siento vergüenza, mucha vergüenza. Pedir disculpas al pueblo mexicano, evidentemente, es lo primero que debemos hacer. Considero que debe haber un debate nacional profundo sobre lo que ha hecho el presidente de la República. Las demás funciones del Estado hasta el momento no se han pronunciado. Entiendo que debieron hacerlo porque significa el silencio, decir que estamos de acuerdo con eso. Entonces, creo que esta vergüenza se traduce en que lo hecho por el Ejecutivo, por el presidente de la República, fue un cobarde, porque asaltar con la fuerza pública a funcionarios diplomáticos indefensos, eso está fuera de toda posibilidad jurídica, ¿cierto? Y si estamos en una convivencia con estados y con tratados internacionales, ya hemos sido condenados por la opinión pública de todos los estados. No tiene un solo apoyo el gobierno ecuatoriano. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Cuál es la magnitud? Justamente como tú decías, ¿quedará ahí nomás? No, hemos roto, la convivencia, ¿cierto? Un acto de estos puede ser motivo de guerra. Entonces es gravísimo, y creo que la dimensión que tiene que darse y el debate que tiene que darse al respecto es en ese sentido. Y yo sí insto a las, instituciones que deben hacerlo. Yo espero del Parlamento ecuatoriano. ¿Qué va a decir? ¿Va a tocar el tema? ¿Va a pedir una reunión al respecto? ¿Lo va a llamar al presidente de la República que explique? El Parlamento andino. Tenemos, entiendo yo, siquiera 3 parlamentarios andinos. ¿Van a pedir al Parlamento que también trate el tema? ¿Y qué pasa con la justicia? Porque lo que hizo el Ejecutivo fue legalizado a las 4 de la mañana por la jueza temporal Rita Bravo. Para eso sirvieron los jueces temporales. Yo digo que, es una connivencia. Entonces el Ejecutivo va a donde el Poder Judicial y dice, aquí no ha pasado nada, y vaya nomás. Entonces, se lavaron las manos prácticamente. Supuestamente queda legalizado. El Ecuador dice que conocía sobre el riesgo de fuga de Jorge Glass. Richard, ¿esta podría ser una razón suficiente para haber violado la Convención de Viena?
Yo creo que en el debate incluso hay que soslayar si es Jorge Glass, si mañana se puede llamar Guillermo Lasso, si se puede llamar incluso Daniel Noboa, el que esté asilado, ¿sí? ¿Es el derecho al asilo político un derecho humano? Por supuesto, está reconocido incluso en nuestra Constitución. Entonces, no podemos hablar de fuga, porque el que está asilado no está en calidad de prófugo, de sentenciado, de delincuente, si quieren así verlo, sino de asilado, ¿ya? ¿Qué significa el asilo? Otro país que tiene la capacidad jurídica de hacerlo, es decir, todos los países tienen esa capacidad, están diciendo, aquí yo estoy considerando que hay una persecución política y por eso le doy asilo político, ¿ya? Entonces deja de tener esa calidad. Incluso es tan fuerte el asilo que las sentencias que existen o puedan existir, incluso prohibiciones de salida, o lo que ustedes, digamos, conocen como parte de las medidas que se establecen contra una persona cuando está procesado, ¿sí?, quedan prácticamente sin efecto. ¿Por qué? Porque hay un tratado internacional que dice que se deberá incluso dar el salvoconducto para que pueda salir del país. ¿Ya? Así de fuerte es, y así lo han respetado la mayoría de países. Pero tenía que venir el Ecuador y decir, bah, es un tratado internacional, es la Constitución, no me importa. Entonces, podemos ver que primero, no tenemos Constitución de la República. De hecho, está vaciada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nuestra Constitución es la que dice que debemos respetar estos tratados internacionales. Segundo, lo que hemos hecho es una afrenta al mundo. ¿Ya? ¿Cómo vamos a quedar? ¿Cómo nos ven? ¿Cuáles son las consecuencias que ya de hecho están sufriendo los hermanos ecuatorianos en México? ¿Cómo nos están viendo? ¿Eso pensó el presidente de la República? ¿Cuáles fueron las consecuencias que pensó que iban a existir para ellos? ¿Qué va a hacer para esas consecuencias? Luego vendrá, veamos cuáles son las sanciones. Cerca de 80,000 compatriotas que están irregulares en México y que quizás ya no van a poder tener los servicios consulares. Sin duda alguna van a tener un calvario en este tiempo. Personas migrantes que quieren inclusive llegar a Estados Unidos, que han huido de la violencia del Ecuador, de la falta de oportunidades de trabajo. Por supuesto, no solamente de forma oficial en las instituciones mexicanas, sino que el día a día, porque, perdóname, las personas sí están enteradas de lo que sucede. Es una afrenta lo que se le ha hecho a México. Y no es que porque tenemos que dar gracias más o menos que no están al lado de nosotros, porque si no había guerra en caliente, ¿sí? Ahora se va tal vez a instalar una especie de guerra fría, diplomática, o con sanciones, o con ese tipo de cuestiones que tiene ya el mercado, digamos, ¿cierto? Ecuador dice que México violó la Convención de Caracas al otorgarle el asilo político, entre otras cuestiones porque tenía varias sentencias en firme y también porque estaba en medio de un proceso judicial. ¿Qué responder al respecto? Sabes que eso me parece, cuando voy a los juzgados, parece que la ciudadanía ha aprendido a debatir como abogados, eso. Los abogados, perdóname, el bajo nivel jurídico que existe ahora hace y propicia de que solo lean parte de la norma, lo que les conviene, el pedacito que les conviene, y se olvidan del resto, ¿ya? Eso sucede actualmente en el debate. Tú vas a un juzgado y te encuentras con eso. No, es que aquí dice esta partecita y me olvido lo que dice después. Entonces, no es que ha violado, pues, si quien tiene la capacidad de decidir es el país que va a dar el asilo. Imagínate que tuviera capacidad de decisión el propio país que está diciendo que la persona perseguida es un delincuente, es un asesino, lo que sea. No habría asilo, pues. O sea, es ilógico, no habría asilo. Si yo como país que quiero dar asilo le tengo que pedir permiso al país que está persiguiendo, decirle, oye, ¿puedo darle asilo a tal persona? No, precisamente por eso nace como un derecho humano, ¿sí? Como un tercero que viene y determina que algo está mal y bajo la subjetividad del que lo dice. Y por eso el convenio señala y dice que es el país asilante el que determina eso. ¿Ya? Entonces no podemos decir lo contrario, porque es carente de lógica. Y escucho a gente que dice, bueno, ya tenemos que reformar la Convención de Caracas y todo. Vean, dura desde ahí. ¿Por qué? Pues
porque hay antecedentes de lo que ha pasado, las dictaduras precisamente. Eso justamente estaba pensando. Si una dictadura o un gobierno democrático que se disfraza de democrático, pero en realidad tiene tintes dictatoriales o fascistas, comienza a condenar a sus adversarios políticos, ¿cómo están ellos, los adversarios políticos, por lo menos con un garante o un derecho a la vida, si no es en las embajadas? Como el caso de la dictadura de Augusto Pinochet, donde los militares que salvaguardaban la integridad de Salvador Allende y que estaban con Salvador Allende fueron a refugiarse en las embajadas. Y Augusto Pinochet dijo, no, no podemos invadir las embajadas. Por supuesto, efectivamente, imagínate el antecedente que sirve, ¿cierto? Hay varios antecedentes para reafirmar lo que pasó ya con la Convención de Caracas. Está reafirmando eso, ¿sí? Los hechos han reafirmado. Es tan grave que mañana, imagínate tú, que el Ecuador decide dar asilo a alguien y se le mete. O para un país, digamos, hermano, que dice, bueno, voy a dar asilo a un venezolano, tanto que les gusta hablar de Venezuela, ¿sí? Y viene Venezuela y entra, ¿cierto? Es gravísimo lo que ha pasado. Me imagino la connotación internacional que podría tener. Inclusive en el tema de Julian Assange, siempre me llama la atención. Él estuvo resguardado en la embajada ecuatoriana en Gran Bretaña durante 7 años. Sin embargo, nunca se les ocurrió a los británicos la brillante idea de ingresar por la fuerza sin previa autorización del Estado ecuatoriano a la embajada. Trataron de guardar las formas, por lo menos en eso, y esperaron que les dieran la autorización. Moreno lo saque afuera de la embajada, ¿cierto? Lo empuje a Assange y diga, ya no está en la embajada, llévenselo. ¿Ya? Entonces, pero los británicos trataron de guardar eso, esa forma, ¿sí? Que en la práctica estaban prácticamente extrayéndola. Guardaron esa forma. ¿Por qué? Por las implicaciones. Mañana un país de los que está aquí con embajada va a darle asilo a un ecuatoriano. ¿Va a poder darle asilo a un ecuatoriano? ¿Con qué garantías? Si no se condena drásticamente por parte de los estados lo que ha sucedido, todas las embajadas que están aquí están en peligro. Todas. Con ese tipo de acto dictatorial que ha sucedido. Con el tema del asilo político, a Jorge Glass se le dio esta figura que es reconocida a nivel internacional. Él podría ser considerado en estos momentos como un secuestrado por parte del régimen de Daniel Noboa, y esto podría acarrearle la destitución porque algunos abogados, algunos analistas han convocado el artículo 130 numeral 2 de la Constitución en torno a este caso. Bueno, depende del Parlamento. Hay que ver las condiciones que tenga el Parlamento. Pero sí, podrían ser una causal para la destitución. Pero por supuesto, si estoy violando tratados internacionales y casi si estoy llevando al país a un conflicto diplomático gravísimo, gravísimo. Pero el Parlamento tendrá la capacidad de llamarlo a él. Ha empezado a llamar a los ministros de lo que veo, ¿cierto? Pero él es el que está dando la orden. A él es el que hay que llamarlo, que explique qué ha hecho. Si el Ecuador, ¿tú crees que va a ir a la convención llamada por la OEA o por la CELAC? ¿Tú crees que va a ir? Menos va a ir si ni siquiera le piden que vaya, ¿cierto? Entonces, por supuesto que debería ser un acto tan grave que yo tengo que llamarlo a él. Deme cuenta, señor. Explíqueme qué ha hecho. ¿Con autorización de quién? ¿O cómo? ¿O rompimos los tratados internacionales así nomás? No. Entonces, otros que deben ser llamados es la jueza Rita Bravo. Es la jueza Rita Bravo que a las 4 de la mañana se levanta a firmar lo que le pongan. ¿Ya? Entonces, el señor Swing... Como una mercader de la justicia podría considerarse. Es que claro, es a dedo, eso es, te digo, hecho al día y la hora, pero para presentar habeas corpus para el señor Glass no funciona sábados y domingos. Supuestamente la justicia constitucional funciona todos los días, pero en la Corte Nacional llegan a las 5 de la tarde y no hay garantías constitucionales, de lunes a viernes. Y sábado y domingo no existe donde presentar nada, pero sí se levantan a las 4 de la mañana. Entonces, ¿por qué la Asamblea no le llama a requerirle cuentas al señor Swing, que ahora es presidente de la Corte Nacional y que está siguiendo las mismas políticas de Saquicela?
¿sí? Porque eso pasaba en el Saquicelato y ahora funciona también en el Suinsato. Así de simple. Y los jueces temporales, señor Álvaro Román, presidente del Consejo de la Judicatura, que está metiendo más temporales, son un peligro. Los jueces temporales, ¿por qué son un peligro? ¿Por qué? Porque no saben cuánto van a durar. Pueden durar media hora, 2 días, todo un año, ¿ya? No tienen periodo. Y eso, todos los organismos internacionales han dicho que eso es un peligro. ¿Para qué? Para la independencia judicial. ¿Por qué? Porque mañana el mismo que le puso le da un telefonazo y le dice, falla así, o si no se acaba tu cargo en este momento. Entonces, el que está siendo juzgado tiene garantía de independencia de que un juez pueda por sí y ante sí decir, yo voy a fallar de esta forma porque así creo que es el derecho. No hay garantía. Entonces, no podemos seguir sin debatir qué consecuencias tiene un juez temporal en la Corte Nacional de Justicia. No podemos. Y eso el Parlamento debe llamarle al señor Álvaro Román, llamarle al señor Swing, llamarle a todo el Pleno de la Corte Nacional que ha hecho que, o ha solapado que estén esos jueces. Ha solapado. Entonces, es muy importante, creo yo, regresar a ver qué está pasando en la justicia. Porque el disparador, la pistola del sistema es el aparato judicial. Porque están haciendo la función de sicarios de los derechos, ¿ya? A través de sus providencias. Y la Corte Constitucional, que es la que ha avalado esto, porque si bien dijo la Corte, saben que la sacada de los jueces por parte del Consejo de la Judicatura fue inconstitucional. Sin embargo, los jueces que ya están ahí y los temporales que están ahí, bueno, que sigan hasta cuando ya sean reemplazados. Nunca van a ser reemplazados. En este momento el Ecuador tiene Consejo Nacional Electoral prorrogado, Tribunal Contencioso Electoral prorrogado, Defensor del Pueblo temporal, Defensor Público temporal, superintendencias también temporales. Entonces, con jueces temporales, todo es temporal. Ya parece que en efecto tenemos que ir pensando los ecuatorianos en una asamblea constituyente. Y tuvimos un contralor subrogante del subrogante del subrogante durante mucho tiempo. Exactamente. Y parece ser que a nadie le importó durante todo este tiempo y todavía no le sigue importando. Richard, para seguir ahondando en el tema de la importancia de los tratados internacionales, de la Convención de Viena y de por qué no se debe violar un territorio soberano, ¿por qué no se debe violar un territorio soberano? Bueno, pues primero es una falta de respeto entrar a la casa de cualquiera, ¿sí? Sin una orden o un motivo, ¿cierto? Tú no puedes entrar a mi territorio con algún elemento armado. ¿Qué pasó cuando nosotros sucedió lo de Colombia? Recordamos lo que pasó con el presidente Uribe, cuando ingresó a la frontera con elementos armados para capturar, decía Raúl Reyes, ¿cierto? ¿Qué pasó el impasse diplomático que hubo? Era una frontera, efectivamente. Pero en este momento sucede lo mismo. Hubo el repudio contra ese tipo de acto. Muchos lo justificaron. Sí, que sí, los de las FARC, no sé qué, que allá los guardan, que allá les dan protección, que por aquí, que por allá, y que así se justifican. No, ese es el problema. No por eso significan que los tratados internacionales, las constituciones, determinen que nadie puede entrar a tu domicilio si no es con una orden judicial. Nacemos desde ahí, ¿cierto? Lo mismo sucede, el mismo parangón, la misma analogía. ¿No sería ¿cierto? inclusive un poco de más gravedad el asunto, No, por más supuesto. que angustia? No, por supuesto que es mucho más grave. Porque aquí lo están haciendo a vista y paciencia y con la cobardía de llegar con un equipo de armados a un civil diplomático, a someter a un civil diplomático, ¿sí? Eso es cobarde. ¿Ya? En otros momentos, hubiera sucedido una guerra en caliente. Entonces, es gravísimo lo que ha pasado. Y no se imagina. Yo digo, ¿qué estarán pensando los embajadores que están aquí? ¿Qué estarán pensando? Que mañana les pueden entrar a la casa. Les pueden allanar a las 3, 4 de la mañana. Sí, a las sedes diplomáticas. ¿Y qué van a decir? ¿Y qué van a hacer? Entonces, el repudio que vamos a recibir, las sanciones que podemos recibir, el exponernos a eso, ¿y para qué? ¿Y para qué? Esa es la importante.
Justamente el para qué, ya se ha analizado las repercusiones que podría llegar a tener el país. La Unión Europea se ha manifestado, de hecho ha tenido una oleada de muestras de apoyo México por parte de la mayoría de la comunidad internacional. El presidente de Colombia dijo que iba a presentar inclusive unas acciones ante la CIDH en favor de Jorge Glass, asilado político que para muchos está siendo en estos momentos secuestrado por parte del régimen de Daniel Noboa. Inclusive Daniel Milei, el ultraderechista presidente de Argentina, se manifestó en contra de la incursión que se realizó en la embajada mexicana, y así podría seguir detallando algunos países de Estados Unidos, España, miembros de la Unión Europea. Richard, ¿qué repercusiones podría tener, ya que no tenemos un precedente? O sea, no tenemos algo que pueda asemejarse, o a lo menos en el derecho internacional existe esta figura para sancionar a un país por esta violación al derecho internacional. Bueno, México ha adelantado que va a ir ya a la Corte Internacional de Justicia. Podrían ser reparaciones millonarias incluso, ¿cierto? Que sale del dinero del pueblo ecuatoriano, no de Daniel Noboa. Exacto, y supuestamente nos subieron el IVA para recaudar dinero, porque hace falta dinero para combatir la inseguridad. Y ahora ese dinero recaudado y mucho más se va a ir en indemnizaciones. En indemnizaciones por la violación que se ha cometido al Estado mexicano. En eso se va a ir. ¿De qué estamos entonces hablando? Y aparte yo repito, todavía no se sabe cómo empieza, pero no cómo termina. Sí, recordemos el impasse que hubo con el tema bananero, con Rusia, ¿cierto? Y que actualmente decenas de miles de trabajadores están sufriendo las consecuencias. Se han perdido millones y millones de dólares porque todavía no se restablece por completo las relaciones comerciales. Efectivamente. ¿Por qué? Porque se recibía se decidió dizque vender chatarra, ¿sí? O regalar chatarra, mejor dicho, a los Estados Unidos, chatarra de los rusos. Y luego se dijo, no, disculpe, ya no voy a hacerlo. ¿Por qué? Porque los rusos reaccionaron ¿cómo? ¿Cómo reaccionaron? Donde nos duele, donde necesitamos, en el tema económico, ¿cierto? ¿Y qué nos hace eso? Perder fuentes de empleo, como dice, aparte de que los empresarios, los propios empresarios, pierden dinero, pues. Y entonces la presión hizo que la presión de ellos hizo que Noboa recule, ¿cierto? Con eso. Entonces es gravísimo. Ahora vamos a ver cuál es el impacto para esos empresarios, el impacto para los trabajadores y el impacto para todos los que tendremos que cancelar una indemnización de ser el caso. Ese es el problema que es real al que nos enfrentamos en este momento. Han pasado pocos días y ya hay 2 convocatorias. ¿Ya? Vamos a ver, México es una de las economías más fuertes de América, después de Brasil. Está en frontera con Estados Unidos. Todo el mundo están reportando que todo el mundo está solicitando visas para irse a Estados Unidos, que quiere migrar, que es la condición que tiene el Ecuador. Entonces, todo ese análisis es el que creo que no se ha hecho por parte del presidente de la República al haber realizado ese acto demencial que sucedió el día viernes. Dentro del ámbito internacional, ¿cómo queda Ecuador con los posibles inversionistas que puedan venir del extranjero en 2 escenarios? El primero, en estos momentos, sin los tratados bilaterales de inversión. Y el segundo, ¿cómo sería con aprobarse los tratados bilaterales de inversión? A ver, en este momento, ¿quién querrá invertir en las condiciones que hemos visto que sucede? Cuando hay una justicia que no es independiente, ¿sí? Que le soporta al Ejecutivo que haga lo que le dé la gana y no le dice, ay, momentito, señor, yo soy el encargado de precautelar que las normas, cualquiera, el Ejecutivo, el Legislativo las cumpla, yo judicial. ¿Ya? Entonces, cuando no hay eso, el que está afuera observa que no hay garantías para venir acá. Si ya antes de que suceda eso, efectivamente no hay garantías para venir acá, y por eso supuestamente incluso Noboa, por las inversiones que tiene, está diciendo, yo quiero que sea un tribunal internacional de arbitraje el que defina, no la justicia ecuatoriana, porque esa justicia no vale. Cuando él pregunta, cuando él señala ese tipo de cosas, está diciendo eso.
están desconfiándose en la justicia, ¿cierto? Entonces, ¿qué dirá el inversionista extranjero? Ah, vamos a Ecuador, es lindo. No. Y nos pueden venir a allanar en cualquier momento. Y yo tengo la razón y un juez me va a dar la razón porque en derecho tengo todas las pruebas. No, ya no es un tema de pruebas, ya no es un tema de debate judicial, es un tema de tengo el teléfono del juez, puedo o darle plata o puedo hacer el lobby necesario para tener una decisión en mi favor. Esa es la discusión. Todo el mundo, yo que ejerzo la profesión, llegan las personas y me dicen, voy a ganar. Y uno le debe de decir, yo no te puedo garantizar que ganes. Pues. Tú tienes toda la razón, tienes las pruebas, pero no te puedo garantizar, ni así haya un sistema de justicia perfecto, menos aún. ¿Ya? Entonces, puedo buscar algunas amistades para poder hablar, a tener llegada con los jueces, porque el otro lado va a hacer lo mismo, me dice. Vea, eso no se puede hacer, eso es ilegal, eso es un delito, se expone usted y luego me va a exponer a mí, ¿ya? Eso no se puede hacer, entonces estoy perdido. Vea, efectivamente, ese es el sentimiento que tiene la gente, ¿sí? Con el sistema de justicia. Están buscándolo, están obligando incluso a cometer ilícitos de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque se siente perdido ante asuntos de trascendencia para su vida. Ese es el problema. Entonces, ¿qué le puede decir uno como abogado a esa persona? Vea, señor, vaya y haga lo que tenga que hacer respecto a usted, ¿sí? ¿Por qué? Porque no se puede garantizar en estos momentos que la justicia dé una respuesta mínimamente ajustada a las normas. No hay garantía. Y entonces la Corte Constitucional, yo vuelvo a esto porque es un contexto, la Corte Constitucional que es la que nos está llevando también a esto, pero quiere hacerse a un lado, ¿cierto? Es la que está avalando todo esto. A veces con sus actos, por ejemplo, el dictamen que dio sobre el estado de excepción, 5 jueces dijeron que no había conflicto armado interno. Es decir, el estado de excepción que acabamos de pasar no fue por conflicto armado interno. Sin embargo, una de las causas para invadir la embajada fue que estábamos en conflicto armado interno. ¿Y ustedes creen que la Corte Constitucional, que para el caso de Diana Salazar, dijo que, ay, de oficio vamos a hacer las cosas? ¿Por qué? Porque están desobedeciendo el dictamen de Trujillo, del Trujillato, que dijo que nada puede tocarse. Entonces, de oficio, destituido el señor Allen Berbera y los miembros del colectivo Acción Jurídica Popular no se atrevan a decir nada sobre la fiscal general. Ya, de oficio. Ahorita, ¿dónde está el oficio de oficio? ¿Dónde está de convenidos que hagan y que digan, ¿sabe qué? Nosotros nunca dijimos, nunca le aprobamos que había conflicto armado interno. Entonces, señor Daniel Noboa, diga por qué, usando esa justificación, invadió la embajada. ¿Dónde están los jueces de la Corte? Diciendo de oficio también vamos a controlar. Ese es el doble rasero. ¿Ya? ¿Y dónde está también la academia? ¿Dónde están los colegios de abogados? ¿Dónde está toda esta estructura que antes era muy activa y que en las actuales circunstancias pareciera que hicieran mutis por el foro? Richard, antes de culminar, me gustaría topar el tema de que si podría llegar a pasar como el tema de Angostura. Bueno, en ese tiempo se dieron la mano, todos vimos las expresiones tanto del presidente Rafael Correa como del presidente de ese entonces Álvaro Uribe de Colombia, pero digamos que se llegó a superar. En estos momentos podría llegarse a superar este impasse que tiene graves connotaciones a nivel internacional, inclusive más grandes que las de Angostura. Podría ser que Daniel Noboa, disculpándose, pueda llegar a apaciguar lo que podría repercutirle al Ecuador. Mira, yo no creo que sea de fácil superación esto, porque tiene connotaciones geopolíticas muy fuertes. Recuerda que varios senadores de los Estados Unidos, hace poco nomás, estaban proponiendo invadir México. ¿Ya? ¿Por qué? Porque decían que allá se produce o que por allá está trayendo China fentanilo y que eso está inundándose en Estados Unidos. Y proponían invadir México. El presidente AMLO rechazó esas intenciones y esas proposiciones de parte de algunos senadores republicanos, ¿sí? Incluso se dice que como reacción a eso, un día determinado se abrió la frontera, ¿ya? Para que pasen los migrantes. Y el presidente Biden tuvo que meter 2,000 soldados al otro día en la frontera. Entonces, esa fue la reacción de México. Es gravísimo. En este momento, puede ser que esto incluso sea un globo de ensayo para verificar si es que México tiene reacción o no.
Mañana, ¿quién quita que en efecto haya una invasión de forma directa? ¿Y qué va a pasar ahí? Entonces, tiene muchas aristas esto en el tema geopolítico. Es el peor momento que pudo haber elegido Ecuador para hacer esta acción. Porque digamos, por el otro lado, si no hace nada, también podría generarse un efecto dominó. O sea, en las embajadas a nivel mundial podrían llegar a ser lo mismo quizás. Sí, efectivamente, esa es la problemática que existe. Nos trataron de volver una especie de Ucrania, te digo, de laboratorio, efectivamente, para verificar si México tiene efectivamente nivel de reacción o no. Entonces, México diplomáticamente y con las medidas que solicite, verificaremos cuál es el nivel de rechazo que vamos a tener y las sanciones en la práctica, ¿ya?, que podemos padecer. Eso nos dará una dimensión de la geopolítica internacional que se está moviendo, porque no solamente somos nosotros. Recuerden que aquí hay una embajada de Estados Unidos y el gobierno, el ciudadano norteamericano Daniel Noboa también ha dicho que está obediente de esas órdenes que se dan desde la embajada de Estados Unidos. Entonces, rebasa el tema como decir, no, fue solo con México. No. Parte de la geopolítica internacional, y eso ya lo iremos viendo cómo reaccionan todas las potencias que están obviamente detrás de todo ese tipo de conflictos e intereses en cuanto incluso a la frontera estadounidense y mexicana. Daniel Noboa ha manifestado que son antipatriotas quienes piden sanciones para el Ecuador. ¿Qué decir al respecto? No hace falta pedir las sanciones, van a ver las sanciones. ¿Y que los que sancionen son antipatriotas? No, hay una patria grande, una patria latinoamericana que va más allá de Ecuador, o va más allá de él o de sus intereses como ciudadano norteamericano. Eso no entiende. Entonces, el que está, o las personas que estamos en contra y rechazando, no es que seamos antipatriotas, estamos simplemente reclamándole por qué ha violado el ordenamiento internacional y a la vez un derecho humano como es el asilo político. ¿Por qué está haciendo quedar mal al Ecuador? Y eso repercute en contra de nosotros. ¿O qué? ¿Debíamos aplaudirlo? O sea, si él quería que lo aplaudamos, haga las cosas bien, ¿cierto? Pero si quiere que lo aplaudamos con ese tipo de actos que son dictatoriales, simplemente no va a obtener la aprobación de la población. Y eso tiene que él saberlo. No es una cuestión de caprichos o de malcriadeces, ¿no? O de un niño que está sentado ahí embebido por el poder. No, va más allá. Señor Daniel Noboa, los países que están repudiando no son antipatria, no los puede calificar con ese nivel o ir a una convención a defenderse con ese nivel. ¿Por qué? Porque le van a decir lo que merece, de forma elegante, como lo dijeron ya los diplomáticos mexicanos cuando llegaron a México. Fue fuerte porque en modo muy elegante nos dijeron a los ecuatorianos que tenemos un gobierno troglodita. Y que el pueblo ecuatoriano es maravilloso, manifestaba la ex canciller. Sí. Antes de culminar, Richard, y mirando a la cámara, ¿cuál sería la otra verdad de lo ocurrido tras el asalto del régimen de Daniel Noboa a la embajada mexicana en Quito? La otra verdad es que hay una dictadura solapada, que tenemos una apariencia de democracia y que todos los ecuatorianos y ecuatorianas debemos, debatir esto. ¿Qué está sucediendo en el país y qué necesitamos como soluciones para que no podamos vernos envueltos ya individualmente en violación de derechos? Muchísimas gracias al abogado Richard González, miembro de Acción Jurídica Popular, juez temporal. No temporal. Suplente de que en la conversación de los jueces temporales. Bueno, un lapsus que también lo tenemos aquí en vivo y en directo. Juez suplente del Tribunal Contencioso Electoral, a quien agradezco como siempre estar en el espacio. Seguros de contar con tu participación en futuros programas. Muchas gracias, Frank. Muchas gracias a todos. Excelente día.